A través de la historia siempre han habido personajes destacados, personajes que moldean los eventos históricos de tal forma que son recordados para siempre. No sé, por decirlo así, Napoleón, que se podría decir que es el padre de la forma en que se entiende el Estado moderno, por todas las repercusiones que tuvo él como gobernador de Francia eh, durante la época de las guerras napoleónicas. O no sé, Julio César, que fue el que inició la lógica del Imperio Romano después de la República. O no sé, Winston Churchill o Hitler. Y bueno, hoy en día eso no deja de ocurrir. Pero creo que esta lógica de estos sujetos, estos personajes históricos que llaman la atención y atraen a las masas, oculta detrás ciertas lógicas históricas que hemos tenido como humanidad que son bien retrógradas, ¿no? O por decirlo así, del pasado. Estos grandes hombres siempre, primero, han sido hombres y segundo, han sido poderosos. No suele haber un gran hombre que haya venido de una tradición más pobre. Bueno, sin contar a los soviéticos como Stalin, que si no me equivoco, igual venía de una familia de obreros, no venía de una familia aristocrática como Napoleón o de gente poderosa, o no eran el gran fundador de la única etnia que se permite hoy en día, como Abraham de Israel. Eh, Weber es como el primero que plantea dentro de las ciencias sociales un marco analítico que permita observar estos sujetos cuando él establece que existen tres formas de dominación: la tradicional, la burocrática y la carismática. La tradicional es la que se basa en la religión principalmente y es como Dios hizo al Papa y el Papa designó al Rey, entonces el Rey nos domina porque es como el enviado de Dios. La burocrática es el Estado moderno que se constituye a partir de acuerdos institucionales, que tiene órgano democrático. Y el líder carismático, que son sujetos que atraen masas y que gobiernan a partir de su popularidad. Quería ocupar este esquema bien sencillo de Weber para observar cómo se han ido construyendo caudillos en la política internacional y nacional, tanto de... Voy a hablar principalmente de América, sí, de toda América. De hecho, este video lo hago principalmente pensando en Estados Unidos. Y líderes nacionales como que surgen a partir de estos vacíos y que construyen plataformas políticas que los impulsan a carreras que son más personalistas que de algún tipo de programa o línea política de algún partido. Antes quería invitarlos a seguirme, darle me gusta, o sea, seguirme en mis redes sociales, darle me gusta al video, comentar, suscribirse al canal, ir a mi otro canal, también suscribirse ahí y ir a ver mis streams los domingos en la noche. Y sigo con el video. Este video, el video de esta semana estaba pensado más ser como una especie de explicación de qué son los ODS y cómo funcionan los marcos de cooperación en los países, porque en eso trabajo y soy bien bueno para eso y me peleé con alguien en redes sociales sobre ese tema. Pero después vino las elecciones de midterm estadounidenses y pasaron cosas bien interesantes. Y acá en Chile también están pasando cosas bien interesantes que creo que se encuentran en un mismo lugar, que son estos líderes carismáticos. ¿Qué líder más carismático y ejemplificador de este tipo de liderazgo que Trump? Trump siendo una figura de la farándula, un empresario famoso, en Estados Unidos, habiendo sido parte de un partido que casi fue, pero no fue, y habiendo estado con un programa en la televisión durante casi 20 años, se convirtió en esta figura más popular
que llamó a una gran masa de nacionalistas estadounidenses a votar por él y ganó las elecciones del 2016, generando una seguidilla de reacciones en cadena en todo el mundo que nos tienen en la situación actual en la que estamos. Sí, yo echo la culpa a la administración de Trump de la mayor parte de la crisis económica que estamos viviendo, pero igual se puede considerar a Putin, se puede considerar el COVID y bueno, las decisiones de los estados en cómo se ha construido esta crisis económica actual, pero no voy a ahondar en eso. Lo que quiero ahondar es en cómo se construyen estos sujetos como Trump, las implicancias como globales en la política, tanto internacional como nacional, tienen, y finalmente como su decaída. Y cuando digo decaída, esto se puede ver un poco en lo que pasó con las elecciones de midterm, en donde Trump apoyó a cierto grupo de republicanos. Estos republicanos no ganaron como Trump esperaba que ganara, que eso era lo que ocurrió un poco. Decían que iba a venir la ola roja, que iban los republicanos a ganar muchos de los asientos del Senado, lo que no ocurrió, y además que también los candidatos que eran apoyados por Trump, tanto para el Senado como para las gobernaciones de los estados, tampoco salieron electos. Y además también surgió un nuevo rostro dentro de los republicanos, que es el gobernador de Florida, que se me olvidó el nombre, pero va a estar acá, quien ganó con el voto de los latinos y que trae una especie de nuevo rostro de liderazgo para los republicanos, lo que marca como, se podría decir, como el fin de la carrera de Trump como dentro de la política estadounidense. No digo que sea el fin, yo creo que de hecho probablemente se haga su propio partido e intente hacer como una especie de división dentro de los votos republicanos, pero a Teddy Roosevelt no le sirvió, porque a él le serviría. El auge que tienen este tipo de liderazgos se da a partir de los vacíos políticos e institucionales que ha traído el neoliberalismo, y creo que estos han sido siempre los vacíos que genera esta contradicción entre hacer un estado que sea como progresista en derechos de las personas y al mismo tiempo tener una lógica capitalista haciéndolo funcionar, haciendo que siempre hay una especie de desconexión entre el estado y la sociedad civil. Y bueno, eso genera una especie de pugna entre lo que se cree de la política y lo que es la política, haciendo que la gente desconfíe de los políticos. Esto ha pasado siempre, y o sea, siempre en la democracia moderna, y esto siempre creo que es algo que no se toma mucho en consideración, y aparecen estos sujetos que son polémicos, visibles en televisión. Yo creo que un ejemplo bastante concreto de lo que es el fenómeno Trump acá en Chile sería la Pamela Giles. Yo diría más que Kast. Creo que lo que pasó con Kast es que Kast es un político muy tradicional, por decirlo así. Él lleva muchos años siendo político, por lo que agarró este fenómeno de Kast y dijo: ya, yo voy a hacer mi propia plataforma, voy a ser polémico, voy a generar ruido, voy a generar seguidores. Pero al momento de que se tuvo que enfrentar a unas elecciones importantes, por decirlo así, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, Kast tuvo que ceder varias de sus dichos que había dicho a través de esta plataforma política que se había armado, que es como el Partido Republicano, para poder conseguir los votos para la presidencia, pero igual perdió, lo que hizo que primero su plataforma, el Partido Republicano, pasara al Congreso, porque sí tuvieron harto poder en las elecciones, pero que al mismo tiempo los mismos candidatos de esta plataforma se vuelven una especie de caudillo, porque a diferencia de Kast se tuvo que desposicionar, mientras que, no sé, de la Carrera o el Johannes Kaiser pudieron seguir diciendo las estupideces que dijeron porque habían ganado sus elecciones y no tenían que preocuparse de los votos de aquí a 4 años, lo que hizo que terminaran renunciando al Partido Republicano, porque, bueno, el Johannes Kaiser dijo lo de las mujeres y el de la Carrera le pegó a otro diputado, lo que genera que ellos también generan sus plataformas, pero al mismo tiempo esas plataformas empiezan a entrar en crisis con la plataforma de Kast, siendo que eso mismo le pasó a Trump.
Pero antes de eso, Pamela Giles, ¿por qué sería más parecida a Donald Trump que Kast? Porque Pamela Giles, a diferencia de Kast, no es un sujeto de la política tradicional, sino que es un sujeto de la televisión que creció, que se hizo su fama, estuvo en la farándula, trabajó durante años ahí y siempre fue muy crítica ante la política nacional, lo que le generó una especie de seguidores de culto, como el culto a la abuela. Y yo tengo que decir que igual yo al principio, al principio de la historia, yo también fue como, qué bacán esa señora, antes de que fuera diputada. Después como diputada no me pareció tan importante hasta que fue el estallido social, en donde ella ganó demasiado apoyo popular y después pasó lo de los retiros, que también así aumentaron su apoyo popular en redes sociales y en los programas de opinión muchísimo, pero que al mismo tiempo tenían este carácter populista. Y aquí igual quiero hablar de algo que mencionaba Manuel Antonio Garretón en una exposición que hubo en la Faxo en 2018, cuando hablaba del fenómeno Trump. El fenómeno Trump, él hablaba de que se decía mundialmente que eso era populismo porque él prometía cosas que se iban a hacer desde el Estado para que la población siguiera apoyándolo. Pero lo que decía Garretón es que eso era demagogia porque al final estas promesas no eran posibles de hacer con el Estado actual estadounidense, sino que eran al final solo promesas que quedaban en eso y que finalmente terminaban siendo una especie de jugada en contra, como lo que le había pasado a Lavín durante su gobierno como alcalde de Santiago, que no le permitió ganar después las elecciones presidenciales en los 2000, si no me equivoco. Pamela Giles pasa un poco lo mismo, ¿no? A diferencia de Trump, que yo creo que Trump puede ser demagogo, puede ser populista, pero en verdad es un caudillo. Pamela Giles hace lo mismo. Primero se posiciona como un personaje externo al sistema político, critica cuestiones y después empieza a levantar promesas, pero estas promesas las empieza a convertir en realidades, lo que sí la hace como una especie de populista, que son los retiros de la AFP, pero después se vuelven a quedar en nada porque al final se termina desposicionando y como que se empieza a quebrar en sí misma. Entonces, creo que tomando estos tres ejemplos, y no voy a hablar sobre Bolsonaro porque, bueno, hace poco fueron las elecciones en Brasil, pero en Brasil está la escoba. Y la radicalización, la división, la polarización que ha habido en ese país durante los últimos 10 años ha afectado a su democracia. Y yo creo que en verdad cuando uno habla de como Bolsonaro, uno está hablando como netamente de un fascismo. Ni siquiera son promesas, ni siquiera son medidas para mantenerse en el gobierno, sino que son control total de la sociedad a través del Estado por parte de los grupos de poder que gobiernan. Suena a fascismo. Pero volviendo a los tres que tomé, me parece que igual es interesante observar cómo fue o sea, ya lo mencioné durante el video, de hecho esto es más como una conclusión, pero lo que uno puede sacar de su surgimiento como potenciales candidatos o personajes de la política que podrían tener un impacto grande, como lo fue Trump, que llegó a ser presidente y que, bueno, gobernó 4 años, generó una cantidad de cambios globales que todavía se están. Yo no sé en qué va a terminar. Como que, de hecho, lo que fue Trump, yo creo que va a tener repercusiones durante 10 años o 20 años. O Kast, que llegó casi a ser presidente. O la Pamela Giles, que se cayó antes de que lograra algo tan importante, algo más importante. Pero el surgimiento de ellos responde a una necesidad de la sociedad. La sociedad se ha visto muy alejada de la política porque primero se hizo que se entendiera que la política sea solamente lo que pasa dentro del Congreso y de la casa presidencial, pero no se entiende como toda la estructura del Estado y también cómo nosotros funcionamos dentro de nuestras comunidades y cómo nuestras comunidades expresan su interés ante una comunidad más grande que sería el país o la nación, etcétera. Y al mismo tiempo que los mecanismos de participación tampoco existen o son muy precarios.
Entonces, cuando se generan estas plataformas de personas famosas, personas destacadas en lo público, hacen que primero las poblaciones se muevan hacia ellos, se generan plataformas políticas, pero después se caen porque la era de la información todo es tan rápido que no se puede mantener 20 años de peronismo o 20 años de fascismo mussolinista o de Hitler, porque la comunicación, o sea, cuando el de la carrera le pegó a, no sé, no me acuerdo a quién le pegó, pero cuando le pegó a él, inmediatamente Twitter lo supo segundos después. En cambio, no sé si Mussolini o Hitler le hubiera pegado a alguien, como que se hubiera enterado, hubiera sido relevante. Como todas esas diferencias, esas implicancias, le juegan un poco en contra a estas figuras personalistas. Y yo creo que por eso mismo se ve el PC como tan amenazante, porque al final, a pesar de ser un colectivo tan viejo, sigue teniendo esa unificación, ese programa interno que impide que existen grandes caudillos, sino que al final es como una colectividad la que se entiende como el grupo político de fuerza. Y bueno, yo creo que ahora en este momento le está pasando un poco al partido a la gente. Como tienen su caudillo, pero su caudillo en verdad es un chanta que vive en otro país, nunca ha venido al país, ha sido estafador y ha entregado firmas falsas y ha estado acusado de acoso sexual en Estados Unidos. Eh, y en verdad como que fracasan en eso porque primero ni siquiera el caudillo está acá. Y segundo, como al denominarse de la gente, caen en el mismo error de la lista del pueblo, que al final es tan amplio el concepto a qué pertenecen que pueden haber miles de ideologías dentro y en verdad ninguna tiene tener que ver con la otra, entonces se desarman fácilmente. Y bueno, eso se está viendo esta semana, así que creo que ese era el video. Espero no haya quedado muy confuso, igual me queda un poco largo. Y además que me pegué un rambling bien, bla, bla, bla. Pero eso, ¿qué opinan de los caudillos? ¿Les parecen posibilidades? Yo creo que no es una forma futuro de política. Si queremos mantener la democracia, los caudillos deberían dejar de existir. Uno debería guiarse por lo que opinan, por lo que piensan las plataformas, más que los candidatos. Por eso yo creo que confío mucho más en un comunista que en, no sé, una persona del partido de la gente, porque claramente la persona del partido de la gente puede opinar cualquier cuestión y el partido opinar cualquier cuestión y a nadie le importa nada. En cambio, por lo menos los comunistas se hacen cargo de lo que tomaron como la decisión de todos ellos y no la de unos pocos. Creo que sí. Ojalá no me lleguen diciendo, ay, digo comunista. Comunista, rojo, culiao, zurdo. No, soy diestro, escribo con la mano derecha. Me encantaría ser zurdo, mucho más fácil para maquillarse. Pero bueno, eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Ay, síganme y denle me gusta a mis cosas.